En el estudio del Evangelio de Juan, le voy a invitar ahora que busque el capítulo 17. Vamos a estar meditando en el capítulo 17, del versículo 1 en adelante. Juan capítulo 17. El tema para esta oportunidad está titulado la oración sacerdotal. ¿Y por qué la oración sacerdotal? Este capítulo, el capítulo 17, es el capítulo de mayor relevancia en el Evangelio de Juan, ya que aquí Jesús hace una larga oración que jamás en la historia se ha hecho. Pues él antes, en Mateo capítulo 6, él había dado una muestra o un modelo de oración, pero en esta el capítulo 17 se divide en tres partes: la oración por sí mismo, o sea, la oración por su glorificación, y la oración por sus discípulos, y lo tercero es la oración por todos aquellos que han de creer por su palabra. En eso se divide el capítulo 17. Desde el capítulo 13 al 16 encontramos en el Evangelio de Juan el discurso de despedida de Jesús hacia sus discípulos, donde los instruye y los prepara para su partida. Pero aquí tenemos ya la intercesión y la necesidad de comunión con el Padre. ¿Tiene Juan capítulo 17? Amén. Entonces vamos a leer los primeros 12 versículos. Todo el capítulo encierra la oración sacerdotal, pero vamos a leer solamente los primeros 12 versículos de este capítulo, porque no vamos a alcanzar a desarrollar lo que es todo el tema. Leemos juntos conforme está escrito en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice en el versículo 1: estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado pertenecen a ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Oramos. Padre amado, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra, de poder aprender de ti, de poder edificarnos a través de tu palabra. Te pedimos, mi Dios, la revelación de ella, para que en esta noche, mi Dios, cada uno de nosotros podamos entender el propósito, ya que tu propósito ha sido cumplido a través del sacrificio en la cruz. Por eso, mi Dios, te damos gracias, porque podemos entender esa necesidad de comunión contigo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Por qué yo le puse acá la oración sacerdotal? Porque nosotros tenemos la bendición de que hay alguien superior intercediendo por cada uno de nosotros, ya que Jesús es el sumo sacerdote. Dice que de la
según la orden de Melquisedec. ¿Usted ha escuchado esa palabra Melquisedec? ¿A qué se refiere? ¿De dónde se origina ese nombre? ¿Y qué significa ese nombre? Cuando yo, a través del tiempo y lo que conozco del Señor, encontraba este pasaje en Hebreos, cuando habla de que Jesús se ha hecho sumo sacerdote, fue hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces, pero a mí no me cabía eso. ¿Y por qué? Pero a través de este estudio me he podido dar cuenta de dónde se origina esa palabra, y nosotros tenemos esa bendición de que el mismo Dios intercede por cada uno de nosotros, porque usted y yo hemos creído en la palabra del Señor. Amén. La oración sacerdotal en aquel tiempo, en Génesis capítulo 14, en todo el capítulo, pero especialmente del 14 al 20, es donde está el relato de lo que es Melquisedec. Y Melquisedec no tiene genealogía, no tiene padre, no tiene madre, y Jesús tiene padre. ¿Sí? Pero espiritualmente, porque estamos hablando en términos espirituales. Sí, Él tuvo un padre terrenal, una representación acá en la tierra, pero Él es Dios, está en la eternidad. Amén. No los veo convencidos, ¿no? Él está en la eternidad. O sea, Él ya existía. Espiritualmente Él es eterno. Pero según dice el relato de Génesis capítulo 14, de donde se origina esta palabra Melquisedec. Y Melquisedec era el rey de Salem. Salem era la ciudad capital de Jerusalén, Salem. Y Salem significa paz. Y por ende, Melquisedec es rey de paz o príncipe de paz, rey de justicia. ¿Y quién es el rey de justicia? ¿Quién es el príncipe de paz? ¿Quién? Dios, en la representación de su Hijo, Cristo Jesús. Jesús es el rey de paz. Lo dice la carta de los Hebreos en el capítulo, el 4, el 5 y el 6 hablan sobre la relación del sacerdocio del Señor. En Salmos, capítulo 110, versículo 4, donde dice que Él es sacerdote para siempre. Amén. Para siempre. ¿Qué es lo que hacía? No es esto el tema, sino es la introducción. Pero ¿qué hacía el sacerdote en aquel tiempo? Era quien presentaba los sacrificios por el pueblo, quien llegaba al lugar santo, entraba al lugar santísimo y presentaba las ofrendas de sacrificio por el pecado del pueblo. ¿Cuántas veces lo hacía? Una vez al año. Entonces, el pecado no era cubierto. Entonces fue necesario un nuevo pacto. ¿Y qué es el pacto de gracia? Es el sacrificio de Jesús en la cruz. Y por eso es que Jesús es el sumo sacerdote y es el sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Melquisedec es la figura del que había de venir, la figura del Mesías. Amén. Bueno, vamos a entrar en el desarrollo de lo que es el tema, empezando por la oración que Jesús hizo por su glorificación, que la encontramos del versículo 1 al 5. Leamos juntos. Dice en el versículo 1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y dice en el versículo 4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay cosas muy importantes cuando leemos las Escrituras que a simple vista no las podemos identificar, no las podemos notar, pero cuando Jesús dice que oró al Padre y dice que levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Imagínese usted, cuando Él dice levantando los ojos al cielo, oró al Padre,
¿dónde estaría Jesús? Pues normalmente Jesús subía a las partes altas a tener comunión con el Padre, a los montes, y allí es donde Él se comunicaba con el Padre. Pero cuando dice que alzó o levantó los ojos al cielo, ¿cree usted que estaría en un lugar así como este? ¿Sí? Fíjense que levantar los ojos al cielo es una figura de comunión, de adoración hacia Dios, porque aquí nosotros podemos levantar los ojos al cielo, y levantar los ojos al cielo es hacia arriba. O sea, puede ser que estaba afuera o estaba dentro de un lugar, porque Él dice en Mateo que cerrada la puerta ahora tu Padre que está en lo secreto. Amén. Entonces, normalmente las oraciones se hacen en partes cerradas, pero cuando dice que levantando los ojos al cielo, significa que esa comunión que en ese momento podamos tener con el Padre. Entonces, la necesidad de la comunión, y esa es la parte de la oración. Y le dice: Padre, la hora ha llegado. ¿A qué hora se refiere? Cuando dice la hora ha llegado, es algo muy importante, porque en Juan, en el capítulo 2, versículo 4, cuando Jesús convirtió el agua en vino, y el vino se había acabado, llega la madre de él y le dice que se había acabado el vino. Entonces Jesús le dice en el versículo 4: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. ¿Cuál hora? Allá le dicen no ha llegado la hora, o la hora no ha llegado, y aquí está diciendo en el capítulo 17 que su hora ya se ha cumplido, ya ha llegado la hora. ¿La hora de qué? La hora de regresar al Padre. Pues sabía que Él vino a esta tierra con un propósito, a cumplir un propósito. Dios lo envió a esta tierra a cumplir un propósito, y Jesús lo cumplió a través del sacrificio en la cruz. La hora de la pasión, o sea que tenía que ser sacrificado. Amén. Tenía que ser sacrificado, morir. La hora de la crucifixión, pues sabía que la manera en que Él tenía que entregar su vida. Amén. Porque a Él no lo mataron, Él se entregó. Porque Él bien pudo haber desistido a la muerte, pero él tenía poder para no entregarse a la muerte, pero Él no lo hizo. Está diciendo también, cuando dice que su hora ha llegado, es la hora final de su ministerio acá en la tierra. O sea que todo lo que Él tenía que hacer estaba cumplido. Y de hecho, cuando Él está en la cruz, dice, y entrega su espíritu al Padre, dice: consumado es. Quiere decir, todo está terminado, está completo. La obra que me diste que hiciese, la he hecho y la he cumplido. Y luego también se refiere a esa hora de la glorificación, porque cuando Él dice que cuando Él resucitó, el Padre lo glorificó. Amén. Al decir glorificación, hay algo también muy importante, porque cuando escuchamos esta palabra de glorificación nos da la idea de gloria. ¿Y creen ustedes que Jesús buscaba gloria para sí mismo? Jesús nunca buscó gloria. Él se refiere, cuando dice la glorificación, o sea, no es buscar gloria o la propia gloria para sí, sino quiere decir la misión está cumplida. La misión está cumplida. Y Él dijo: consumado es. He revelado tu palabra, porque para eso lo había enviado el Padre, para que revelara la palabra. Jesús es quien nos revela la palabra, quien nos revela al Padre. Amén. Jesús es quien nos revela al Padre. Entonces Él dice: he revelado tu palabra, he cumplido tu misión, he cumplido tu propósito. Al entregarse en la cruz, dice que fue glorificado, y también el Padre fue glorificado. Lo que está diciendo en el inicio: glorifícame, glorifícame. Entonces dice que fue glorificado al entregarse en la cruz, y así como el Padre también fue glorificado. ¿Qué es lo que pidió en su oración? Dice: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Versículo 5 del capítulo 17 dice: ahora pues, Padre,
glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Cuando dice, glorifícame a tu lado con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿A qué se refiere? ¿O qué nos da a entender con eso? Nos da a entender que Él es Dios. Él estuvo con el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. No son dos personas distintas, son uno. Entonces dice, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo. ¿Por qué? Porque cuando Él se hizo hombre, porque dice la palabra que es 100% Dios y 100% hombre, entonces cuando Él cobró la naturaleza humana o recibió su naturaleza humana, entonces se despojó de su trono y se hizo alguien natural, así como cada uno de nosotros. Entonces esa gloria que tenía con el Padre ya no era la misma como hombre. Entonces como hombre Él tuvo que padecer, Él tuvo que sufrir, Él sintió lo mismo que usted y yo como hombre. Entonces ya como hombre no tenía la misma gloria que tenía con el Padre. Y de hecho cuando fue la transfiguración, los que estaban, Pedro y otros que estaban con Él, vieron ese resplandor, dice, de la gloria del Hijo o de la gloria de Cristo. Entonces Él mostró su gloria. Por un momento o por segundos Él mostró su gloria. Y entonces a esa gloria es que le dice al Padre que regrese a esa gloria, o que lo devuelva a esa gloria que estuvo antes con Él. Glorificar significa hacer glorioso. O sea, hazme glorioso, digno de honor, digno de alabanza. Cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, Jesús fue glorificado. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, versículo 9 al 11. Y esta es la forma en que el Padre glorificó al Hijo. Dice Filipenses 2:9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? ¿Para gloria de quién? Para la gloria de Dios Padre. Entonces, el Padre glorificó al Hijo después de su resurrección. Después que resucitó, Jesús fue glorificado y recibió un nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la aplicación o qué es lo que podemos apreciar de esto? ¿Cómo podemos nosotros glorificar al Padre? Si Jesús glorificó al Padre, entonces significa que nosotros también debemos glorificar a Dios. ¿Y de qué manera? ¿Cómo vamos nosotros a glorificar a Dios? ¿Qué piensa usted? ¿De qué manera nosotros podemos glorificar al Padre? Si Él lo hizo, nos enseña a que también nosotros lo hagamos y que nosotros glorifiquemos al Padre, porque todo lo que Él hizo, lo hizo con la intención que nosotros también lo sigamos haciendo. Amén. Entonces, pregúntese usted, ¿de qué manera nosotros podemos glorificar al Padre? Primero, nosotros podemos glorificar al Padre cuando terminamos lo que empezamos. El Padre envió al Hijo a este mundo a cumplir una misión. Lo envió con un propósito. ¿Y Jesús terminó la misión o la dejó a medias? ¿La terminó? Terminó. Entonces, la manera en que nosotros podemos glorificar al Padre es que cuando nosotros iniciamos algo, lo terminemos. ¿Cuántos inician el proceso de la escuela de la vida abundante y se quedan a medio camino? No terminan, se quedan a medio camino. ¿Cuántos a principio de año se hacen una proposición? Hoy este año voy a
leer las Escrituras todo el año. No sé, ahí un capítulo diario, pero usted se propone un plan de lectura para el año. El primer mes tal vez lo hace. ¿Y qué pasó después? Se le olvida, se acomoda, ya no sigue. ¿Será que de esa manera usted está glorificando al Padre? ¿O estamos glorificando al Padre de esa manera? No. Cuando nosotros hacemos promesas a Dios y no las cumplimos, entonces no estamos glorificando al Padre. Dice el Señor que si hacemos promesas, que las cumplamos. Amén. Porque de otra manera nosotros no vamos a glorificar al Padre. Segundo, o segunda forma o manera en la que nosotros podemos glorificar al Padre, es a través de aceptar ese reto de la gran comisión. ¿A quienes el Señor envía o llama a ser parte de la gran comisión? No es a la iglesia, mis hermanos. No es a todo aquel que cree, aquel seguidor de Cristo. En Mateo capítulo 28, versículo 19 y 20, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, cuando dice, por tanto, id, ¿será que para quién será eso? Ahora, si nosotros no lo hacemos, entonces no estamos glorificando al Padre. Entonces, una manera de glorificar al Padre, en el caso de nosotros, es esa, que nosotros asumamos esa responsabilidad, aceptemos ese llamado de ir y hacer discípulos, de ser parte de la gran evangelización. Cuando dice que llevad el evangelio a todas las naciones, a toda criatura, y dice enseñándoles que todas las cosas que yo os he enseñado, o sea, es llevar la palabra a otro. Cuando nosotros transmitimos el mensaje del evangelio, entonces nosotros estamos glorificando a Dios. Si no lo hacemos, entonces no lo estamos glorificando. Versículo 2 del capítulo 17 de Juan. Dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando dice que le ha dado toda potestad sobre toda carne, entendemos que potestad es poder, es reino, es fuerza, es majestad. A Él se le ha dado. Apocalipsis capítulo 21, versículo 5, dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Quién hace nuevas todas las cosas? Es Cristo Jesús. De hecho, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículo 17, es donde nos dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quien hace nuevas todas las cosas es Cristo Jesús. Entonces dice, esta es la visión que Juan recibió sobre los cielos nuevos y la tierra nueva, y le dice: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Entonces se refiere a Cristo Jesús. Y cuando dice toda carne, es a todos los que del mundo le ha dado, porque dice antes, en lo que leímos, es que a los que le dio del mundo, y le dice: tuyos eran y me los has dado, a ellos yo les he dado a conocer tu palabra. Y cuando dice que ha cumplido su tarea, su trabajo, y es por lo que Él ruega o ora. No ora por todo el mundo, sino por aquellos que Dios le ha dado. Amén. Toda carne es a todos los que del mundo le ha dado, para que les dé, ¿qué? Vida eterna. Amén. Versículo 9 dice: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son. Vamos al capítulo 6 del Evangelio de Juan, versículo 44, donde dice el Señor que ninguno puede venir a mí si no
le es dado del Padre. O sea, si el Padre no lo envía, nadie puede venir a Jesús. Entonces, mire, cuando nosotros a veces nos incomodamos, cuando nosotros transmitimos el mensaje del reino, hablamos de la palabra del Señor, hay personas que no creen. El Señor sabía quiénes iban a creer y quiénes no iban a creer. Entonces, ¿por qué? Porque a muchos no les es dado, no les es revelado, o sea, el Padre no les es revelado eso. Entonces, no todos los que reciben la palabra creerán en el Señor, sino todos aquellos que el Padre le dé al Hijo. Dice versículo 44 del capítulo 6, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo, dice Jesús, y yo le resucitaré en el día postrero. En el versículo 64 del capítulo 6, dice el Señor que Él conoce quiénes van a creer y quiénes no van a creer en Él. Dice, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Versículo 65. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por Él. Entonces sabemos, mis hermanos, que nadie puede venir a Jesús si no le es dado por el Padre. Si el Padre no se lo revela, pues no puede venir a mí. Y el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Entonces, vida eterna es la otra parte, cuando dice que les dará vida eterna, y vida eterna se refiere al conocimiento de Dios y el conocimiento del Hijo, o sea, el conocimiento de Jesucristo. Y tener el conocimiento, esto es también importante, porque el conocer del Señor, nosotros al conocer de Él adquirimos un compromiso. ¿Y cuál es ese compromiso que nosotros adquirimos al tener el conocimiento del Padre y el conocimiento del Hijo? ¿Cuál será ese compromiso que nosotros tenemos? ¿Hablar de la palabra? ¿Sí? Podría ser. Y dice en el versículo 17, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, cuando se refiere a tener el conocimiento de Dios y el conocimiento del Hijo, es que nosotros podamos tener una comunión íntima con el Padre, una comunión íntima con el Hijo, y que si recibimos la palabra, podamos vivir conforme a su palabra, que podamos vivir conforme a la voluntad de Dios. Porque todo aquel que tiene el conocimiento del Padre y tiene el conocimiento del Hijo, pues entonces podrá entender los propósitos de Dios. De otra manera, aunque escuchemos, pues no lo vamos a entender. Amén. Versículo 4 del capítulo 17 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Cuando se refiere que Jesús y dice, he acabado la obra que me diste que hiciese, es porque Él vino a esta tierra para revelar al Padre, o sea, traer la palabra del Señor, hablar de la palabra. Entonces, Él lo hizo, y dice en el versículo como el 8, parece que es, sí, versículo 8, 17:8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, lo que Jesús se refiere a cuando dice en el versículo 4, he acabado la obra que me diste que hiciese, es que Él había venido a cumplir un propósito y dar a conocer al Padre. Y le dice, yo he dado a conocer tu nombre. Ellos lo han recibido y han creído y saben y conocen que yo he salido de ti.
Les he dado tu palabra y ellos la han recibido. Jesús nos revela al Padre y dice: he cumplido el propósito por el cual me enviaste al mundo. Cuando Él se entregó en la cruz, cuando Él fue crucificado, entonces Él cumplió el propósito por el cual el Padre lo había enviado. Porque de otra manera, usted y yo estaríamos condenados a esa cruz. Porque nosotros, por naturaleza, dependemos de una naturaleza pecaminosa. Traemos pecado desde que nacemos, y ese pecado, dice la palabra en Romanos, que el pecado trae muerte. Entonces nosotros estamos condenados a muerte por el pecado. Amén. Entonces, a través del sacrificio en la cruz, nuestros pecados fueron perdonados. Y por eso es el sumo sacerdote quien entregó ese sacrificio perfecto por cada uno de nosotros, no cubriendo el pecado, sino limpiando por completo, porque Él nos lavó con su sangre preciosa. Amén. Él nos lavó. Entonces nuestros pecados han sido completamente saldados. No hay pecado en nosotros. Entonces ya nosotros no tenemos que pasar ese proceso, porque Él ya lo hizo por nosotros. Amén. Jesús cumple con el propósito de la redención. Hemos sido redimidos por medio del sacrificio en la cruz. Hemos sido reconciliados con el Padre, porque dice la palabra del Señor que antes nosotros estábamos enemistados con el Padre, estábamos lejos de Él, y Él nos acercó al Padre por medio de su sacrificio en la cruz. Entonces, Él cumplió el propósito de la redención por su sacrificio perfecto en la cruz, algo que no pudo lograrse por el derramamiento de la sangre de los animales, según la ley, porque en aquel tiempo, por cada pecado, por todo, tenía que ofrecerse un sacrificio, y según fuera la falta, así tenía que ser el sacrificio, algo que no borraba, o sea, no quitaba el pecado, sino que solamente lo cubría. Y por eso fue necesario un nuevo pacto, y por eso es que nosotros somos parte de ese nuevo pacto, el pacto de gracia, por el sacrificio de Jesús en la cruz. Amén. Le voy a invitar a que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias porque